Una bolsa contiene un número igual de pennies, níqueles y dimes. El valor total de las monedas es $2.24. ¿Cuántas monedas de cada tipo contiene la bolsa? Bien, dice que la bolsa contiene un número igual de pennies, níqueles y dimensiones, pero no sabemos el número. Así que vamos a configurar X igual el número de cada tipo de moneda. Ahora solo para revisar, un penny vale 1 cent, que es igual a $0.01. Un níquel vale 5 centos o $0.05. Y luego por último, un dime vale 10 centos o $0.10. La razón por la que esto es importante es que cuando escribimos la ecuación necesitamos asegurarnos de que usamos las mismas unidades. Necesitamos utilizar centos en toda la ecuación o dólares en toda la ecuación. Así que lo último que debemos reconocer es que $2.24 centos sería igual a 224 centos. Así que pienso evitar los decimales. Vamos a seguir adelante y escribir la ecuación usando centavos. Así que vamos a escribir una ecuación donde tengamos el valor de la moneda X, un número de monedas, y la suma total va a ser igual 224 centavos. Así tendremos un cent XX. Esto representa el valor total de pennies más 5 cents XX. Este sería el valor de los níqueles más 10 cents XX. Otra vez representa el valor total para los dimes, y esta suma total debe igual 224 centos. Aviso cómo debo dejar las unidades aquí solo para que la ecuación parece un pequeño limpiador. Y ahora solucionaremos esta ecuación para X, así que comenzaremos combinando como términos. 1x más 5x más 10x sería 16x igual 224. Y ahora solo necesitamos dividir ambos lados de la ecuación por 16 para resolver X. Esto sería X y luego determinaremos este cociente, 224 dividido por 16. Hay un 16 en 22 sustrato que es 6 derriba los 4 y hay 4 16 en 64. 4x 16 hexaciem en 64 con el restante de 0. Desde x igual 14, esto nos dice que tenemos 14 pennies, 14 níqueles y 14 dimes por un valor total de $2.24. Espero que esta explicación fue útil.